esta semana comenzará con el anuncio sobre los resultados de la consulta que decidirá el futuro de la termoeléctrica de Huesca en Morelos, la cual se llevó a cabo este fin de semana. El país, además, ya está listo para la fiesta de los carnavales, que se celebran en distintas ciudades previo a la Cuaresma, y que arrancan este 27 de febrero con la quema del mal humor. También hay fiesta deportiva en Acapulco, donde comenzará este lunes el Abierto de tenis, que tiene como principal atractivo al tenista español Rafael Nadal, y habrá noticias también sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México. Los resultados de la consulta. Este fin de semana se llevó a cabo la consulta sobre el futuro de la operación de la planta termoeléctrica de Huesca, en Morelos, en la que participaron más de 53,000 votantes, según cifras del Gobierno federal al corte de este domingo. Hoy la Secretaría de Gobernación, responsable de la organización de la consulta, dará a conocer los resultados, seguramente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de los incidentes del pasado sábado, cuando hubo protestas, mesas de votación destruidas y personas detenidas, el gobierno federal consideró que la consulta fue un éxito. El ejercicio participativo sobre el inicio de la operación de la termoeléctrica en Huesca ha sido un éxito, por la participación de la gente en los asuntos públicos y por expresar libremente su decisión, escribió en su cuenta de Twitter la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Segov, Diana Álvarez Mauri. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, afirmó por su parte que el gobierno respetará la decisión de los pueblos consultados. El futuro incierto de la Fórmula 1 en México. Este jueves vence el plazo para que la Corporación Interamericana de Entretenimiento, CIE, renueve el contrato con la Fórmula 1 para su celebración en México en 2020. Su futuro es todavía incierto, pues no hay hasta ahora una definición respecto de su celebración sin apoyo financiero del gobierno federal. En su conferencia matutina del pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que avala la continuidad del Gran Premio de México si no implica el gasto de recursos públicos, pues el dinero que antes se utilizó para la Fórmula 1 servirá ahora para la construcción del Tren Maya. La directora del Fondo Mixto de Promoción Turística, Paola Félix Díaz, dijo a El Universal que se está buscando que los empresarios paguen por la renovación del contrato, ya que sería un gran error que se llevaran la Fórmula 1 de la CDMX. El dictamen de la Guardia Nacional vuelve a los diputados. Esta semana vuelve a la Cámara de Diputados el dictamen de reforma constitucional que la semana pasada aprobó el Senado para la integración de la Guardia Nacional. Se espera que en la sesión del jueves los legisladores en San Lázaro aprueben el dictamen en votación fast track, y para eso la Comisión de Puntos Constitucionales distribuyó entre sus integrantes el dictamen sin modificación de la minuta que la aprobaron los senadores.
ante las distintas opiniones de la sociedad civil, de los grupos parlamentarios en el Senado y del presidente de la República, nosotros nos vamos a sumar a la propuesta que nos llega y queremos aprobarla en sus términos para que a la brevedad la Guardia Nacional pueda integrarse, dijo Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO. De esta manera, luego de un largo debate, la Guardia Nacional quedaría aprobada en el Congreso Federal. El Abierto de tenis en Acapulco con Rafael Nadal a la cabeza del cartel. Este lunes se inicia el Abierto de tenis de Acapulco, que concluirá el próximo 2 de marzo. Adela Román, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, agradeció la confianza de los organizadores para mantener el evento deportivo en el puerto, que generará una derrama económica de $70 millones y aumentará en más de 30% la ocupación hotelera. El Abierto Mexicano de tenis se transmitirá a 170 países del mundo y, además de Nadal, participan el alemán Mischa Zverev, Nick Kyrgios, Andreas Seppi, Stan Wawrinka y el español David Ferrer, 4 veces campeón en Acapulco y quien jugará por última vez fuera de su país antes de decir adiós al tenis profesional. Nadal arrancará su participación este martes al enfrentar a Zverev. El español llegó a México el pasado viernes, luego de pasar unos días en Cancún, donde inauguró su academia de tenis. Arranca la temporada de carnavales a partir de este miércoles 27 de febrero. Comienza la temporada de carnavales en México. La llamada Fiesta de la Carne, previa a la Cuaresma, se celebrará en distintas ciudades del país como Veracruz, Mazatlán, Mérida y Campeche, entre otros. Uno de los más importantes en México es el Carnaval de Veracruz, el segundo más grande en Latinoamérica, según sus organizadores, que se celebra desde 1866. Este año, además, el Carnaval de Veracruz celebrará los 500 años de la fundación del puerto con un homenaje a los carnavales más importantes del mundo, como el de Tenerife, España, La Habana, Cuba, y Río de Janeiro, Brasil.